Vete primero a reconciliarte con tu hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Una bendición muy, pero muy especial para cada uno de ustedes en este día jueves 11 de junio del año 2020. Qué gran gozo, qué gran alegría, queridos hermanos, volvernos a encontrar en este día, el cual celebramos, oramos a Dios por todos los sacerdotes. Jueves sacerdotal, queridos hermanos. Bendito eres, Señor, por estos hermanos que han formado parte y seguirán formando parte de nuestra comunidad de amigos. Bendito eres, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, por otra oportunidad más que nos diste de vivir. Por eso, agradécele a Dios, querido hermano. Agradécele al Dios de la vida, porque ha estado grande con nosotros. Fíjense, mis queridos hermanos, que hoy el Señor nos ha permitido otro día más de vida. Y por eso, cómo no alabarle, por eso, cómo no glorificarle y decirle: Señor, gracias, porque soy tu hijo. Porque hoy la palabra nos invita a esto, a sentirnos hijos de Dios, a sentir que Dios está de nuestro lado y que camina con cada uno de nosotros. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está hoy tu estado de ánimo? Y por eso hoy Jesús te invita y te anima a seguir adelante con mucho gozo, con mucha alegría, porque la palabra de Dios nos tiene que seguir animando. Hoy oro al Señor por ti, mi querido hermano, por cada uno de ustedes que sigan dejando vuestros comentarios en la parte de abajo de nuestro canal. Bendigo al Señor por cada uno de estos comentarios. Sus oraciones las coloco al corazón amoroso de Jesús. Esa oración que forma parte de aquel hombre que se ha encontrado con el Dios de la vida, de aquel que quiere seguir viviendo la experiencia del Evangelio. También hoy quiero pedir al Señor en este jueves sacerdotal por todos mis hermanos sacerdotes, especialmente por los sacerdotes ancianos, por aquellos hermanos sacerdotes enfermos. Cuántos sacerdotes se han desgastado, mis queridos hijos, por nuestras comunidades parroquiales. Cuántos sacerdotes hoy solos, abandonados, sacerdotes que sirvieron a nuestras comunidades y hoy están tal vez en otros lugares, en otras circunstancias. Por eso, mis queridos hermanos, piensa hoy en tu sacerdote. Piensa hoy en ese ministro del Dios Altísimo que Dios consagró. Y hoy también pido por ti, mi querido hermano sacerdote, anímate, el Señor está grande con nosotros. Lo que hemos recibido ha sido gracia y bendición. Sacerdotes del Dios Altísimo, sacerdote para la eternidad. Por eso hoy bendigo al Señor por el ministerio sacerdotal. Qué grande ha sido Dios, porque me ha consagrado su hijo sacerdote. Es un regalo de Dios, es un regalo grandísimo el de ser sacerdote. Nunca imaginé, nunca pensé que el Señor me fuese a dar tan grande regalo como el de ser sacerdote. Fíjense, manos consagradas para bendecir, para perdonar, manos consagradas para sanar, para liberar, manos consagradas y por supuesto un corazón lleno del amor de Cristo vivo y resucitado. Así que bendigo al Señor por ti, mi querido hermano. Hoy levanta el ánimo, hoy levanta la fuerza en Cristo Jesús, para que así podamos celebrar y vivir esta experiencia de Jesús vivo y resucitado. Queridos hermanos, repito, bendigo al Señor por tus oraciones. Hoy, Señor, recibe cada una de nuestras oraciones, las oraciones de mis hermanos, de estos hermanos que forman parte de nuestra comunidad de amigos. Recibe, Señor, nuestros ruegos, nuestras súplicas, las súplicas de un pueblo que te clama a ti, porque han sido conscientes, Señor, de que tú eres la fuerza, la fortaleza, de que tú, Señor Jesús, responde a cada uno de nuestros ruegos, a cada una de nuestras plegarias. Hermanos, hoy la iglesia celebra a San Bernabé, que por intercesión de este santo nosotros podamos vivir el Evangelio de Cristo vivo y resucitado. Y desde ya, en este día, vamos a clamar la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo no clamar presencia del Espíritu Santo? Recuerden que el Espíritu Santo nos anima, el Espíritu Santo nos da vida, el Espíritu Santo llena nuestro corazón de su amor, de su luz y de su misericordia. Vamos a entregarle el corazón a Jesús. Oremos, mis queridos hermanos, te invito a que repitas conmigo esta oración. Amado Espíritu Santo de Dios, te entrego mi vida, te entrego mi alma, mi corazón, te entrego mi familia. Espíritu Santo, te entrego todo mi hogar, todo lo que soy y todo lo que tengo. Espíritu Santo, unge mi corazón, unge mi vida. Te entrego mi corazón a ti, Espíritu de Dios. Te alabamos, te bendecimos, Espíritu Santo. Llénanos del gozo. Dile, querido hermano, lléname de tu gozo, Espíritu Santo. Llena mi vida de ti, de la fuerza de tu santa unción, Espíritu. Hoy quiero conquistar, amado Jesús, todas mis metas. Espíritu Santo, ayúdales a conquistar cada uno de sus propósitos, de estos hijos tuyos.
Bendice, Espíritu Santo, y toca el corazón de los enfermos. Espíritu de Dios, te adoramos, te bendecimos. Prometemos darte todo el honor, toda la gloria. Unge, Espíritu Santo, los labios de cada uno de nosotros, sacerdotes, profetas, sacerdotes del Dios Altísimo, sacerdotes de Cristo vivo y resucitado. Bendícenos, Espíritu Santo, úngenos. Toca el corazón de estos hijos tuyos. Toca la vida de los enfermos. Toca la vida, queridos hermanos, de los que se encuentran abatidos. Bendito eres, Espíritu Santo. Querido hermano, hoy Jesús quiere llegar a tu corazón con la fuerza de tu Santo Espíritu. Sopla y actúa. Y envía en nosotros, Señor, el fuego de tu amor, de tu misericordia, el fuego de tu Espíritu Santo. Queridos hermanos, hoy jueves sacerdotal, seguimos clamando al Señor para que el Señor suscite vocaciones a la vida sacerdotal. Hermanos, la mies es mucha, pero los trabajadores pocos los trabajadores, y por eso necesitamos pedirle al dueño de la mies que envíe operarios. Cuánta necesidad de Dios en nuestros barrios, cuánta necesidad de Dios en nuestras familias, y bendigo al Señor por esta maravillosa oportunidad de permitir llegar a cada uno de sus hogares a través de este canal de YouTube, Padre Maro. Y por eso pídele al Señor. Joven, si sientes el llamado a la vida sacerdotal, no dudes, porque Dios te está llamando. Papá, mamá, pídele al Señor que te regale un hijo sacerdote. Es una gracia, es una bendición pedirle al Señor un hijo sacerdote. Es una gracia, un sacerdote en nuestras familias. Desde ya, queridos hijos, después de haber invocado la presencia del Espíritu Santo y de haber llenado nuestro corazón del gozo, hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Recuerden, hoy el eje transversal es la reconciliación con el hermano. Hoy la liturgia de la iglesia es una liturgia rica. Es una liturgia que debemos aprovechar, que debemos meditar y a la vez compartir y, por supuesto, vivir el Evangelio. Hay que vivir a plenitud la palabra de Dios. Hermanos, la primera lectura que hoy nos presenta la liturgia de la iglesia está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 11, versículos 21b, 26 del 13. También los versículos 1 y 3. El salmo que hoy contemplaremos, queridos hermanos, es el Salmo 97. El Señor revela a las naciones su justicia. El evangelio que hoy proclamaremos en este día es el evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 20 al 26. Es un evangelio poderoso, es un evangelio que Jesús nos va a enseñar a cómo vivir, amar y sentir la presencia del hermano en nuestras vidas. Queridos hermanitos, les anuncio con gran gozo, con gran alegría, la palabra, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Digamos todos, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna, del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria al Emmanuel, el Dios con nosotros. Gloria
al Hijo de David, al Rey y Señor de nuestras vidas. Hermanos, hoy con gozo, con mucha alegría en este jueves sacerdotal, colocamos ante el corazón de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, cada una de nuestras vidas. Colocamos ante la presencia del Dios Santísimo cada una de nuestras peticiones. Por eso hemos invocado la presencia del Paráclito Divino, del Divino Consolador. Hemos invocado a Jesús para que venga a nuestros corazones y así podamos comprender qué es lo que hoy Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Jueves sacerdotal, jueves eucarístico, jueves de Jesucristo que se acerca a cada uno de nosotros. Hermanos, hoy en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dice el texto: llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Atentos, llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué noticia? ¿Qué noticia hoy estamos recibiendo? Hoy hay muchas malas noticias. Hoy vemos la gran cantidad de información, que sí, que no, que ya el coronavirus, etcétera. Hermano, pero hoy lo importante es que nosotros recibamos la noticia de Jesús. Usted, mi querido hermano, que ha sido infectado por esta enfermedad del coronavirus, hermano, la noticia es que Dios hoy quiere sanar tu corazón. Que ha recibido la noticia tal vez de que su hijo se encuentra atravesando una enfermedad, que has recibido una mala noticia. Hoy Jesús quiere darte una buena noticia. Y es lo que hoy acontece con Bernabé. Enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, fíjense, Dios obra poderosamente. Se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Unidos. Primera característica que hoy tenemos que definir. Porque el eje transversal de la liturgia de la iglesia es la reconciliación con el hermano, la unidad, la reconciliación de la familia, la reconciliación de los pueblos, la reconciliación de las naciones, la reconciliación de los países, la unidad. Fíjense qué nos dice el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es una expresión preciosísima. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Otra característica que el Señor nos invita a ser hombres llenos del Espíritu Santo y, por supuesto, hombres de fe. Hombres de fe, llenos del Espíritu Santo. Sí, mi querido hermano, llenos del Espíritu Santo. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, vamos a transformar la vida de los demás, porque el Señor nos está mandando, así como enviaron a Bernabé a Antioquía, a transformar la realidad de esa comunidad. Y la comunidad de nuestras familias necesitan ser transformadas, porque si estamos llenos del Espíritu Santo y de fe, hermanos, vamos a vivir en la unidad de espíritu. Y dice el texto sagrado: y una multitud considerable se adhirió al Señor. ¿Por qué la gente sigue a Jesús? Porque Jesús cura a los enfermos, porque Jesús tiene poder, porque Jesús no es como los fariseos que le coloca cargas pesadas a aquellos que no puede llevar. Porque Jesús dice: yo te perdono, y los otros: estás condenado. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue a Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Qué maravillosa la experiencia de Bernabé y Pablo. Estuvieron juntos en aquella iglesia, instruyeron a muchos. Hermanos, hoy el Señor nos está invitando a instruir ¿a quién? A nuestro prójimo, a nuestros hijos. Instruirlos. Hermanos, ¿cuántos hoy nos preocupamos por instruir a nuestros hijos? En decir que 2 más 2, en decir que 2 por 2, en decir que la historia de nuestros países. Hermanos, instruir en la palabra de Dios.
Y eso es lo que hoy nos está haciendo falta. Por eso los obreros son pocos y la mies es mucha. Por eso los laicos, ustedes mis queridos hermanos laicos, alguien me decía, padre, ore porque el Señor me ha dado la encomienda de visitar casa por casa. Bueno, ahorita por el tema del coronavirus, pero a través de esta experiencia maravillosa, de esta experiencia digital, el Señor nos está invitando a esto, a ser partícipes y copartícipes del reino de los cielos. Pero el Señor nos está invitando a esto, a instruir a muchos que andan en otra onda, a muchos que andan viviendo de la realidad del mundo. Es el Señor que habla hoy a nuestro corazón. Va a Antioquía, fíjense, instruyeron a muchos, instruyeron a muchos. Fue Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Y dice el texto sagrado, maravillosa expresión, y la multitud seguía al Señor. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón llamado Níger, Lucio, el de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día que estaban celebrando el culto del Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Hoy el Señor te está apartando a ti, mi querido hermano. Hoy el Señor te está diciendo: tú eres mío. Te llamo para evangelizar, te llamo para anunciar la palabra de Dios. Así como el Señor nos llamó a cada uno de nosotros sacerdote. Así como Jeremías: Señor, pero es que soy un joven. Así como Samuel: Señor, soy un niño. Pero Samuel respondió: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Jeremías, el Señor le dijo: arrancarás, derribarás, plantarás, construirás. Y eso es lo que hoy el Señor nos está pidiendo. Mis queridos hermanos, necesitamos de tu ayuda para evangelizar. Necesitamos de ti, la iglesia necesita de ti para ser partícipes del reino de los cielos. Porque el mundo hoy está corrompido. Hoy el mundo necesita de muchos testigos. El Papa Pablo VI decía en una de sus predicaciones, en uno de sus discursos, el Papa decía: el mundo tal vez no necesita de grandes anunciadores, el mundo necesita de testigos. Evidentemente, testigos que anunciemos la palabra de Dios, testigos que anunciemos con nuestro testimonio que hemos encontrado un Dios vivo, queridos hermanos, que hemos vivido la experiencia del resucitado, que hemos pasado en un proceso de conversión, que hemos vivido un proceso de experiencia con el Jesús vivo, que hemos experimentado el amor de Dios. Y llaman poderosamente la atención este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es una encomienda del Señor. Apartadme o apártenme a Bernabé y a Saulo, es decir, te escojo a ti. Hoy tenemos que ser Bernabé y Saulo, Bernabé y Pablo, para ir a anunciar a las criaturas, para ir a anunciarle al mundo que verdaderamente Dios es el Dios de Israel, de Abraham y de Jacob, no como aquellos dioses falsos, como el Dios de Baal, queridos hermanos, que no tiene poder. Pero el Dios nuestro, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es un Dios de poder. A ello termina precisamente el texto. Entonces, después de ayunar y orar, otra característica, hermanos, ¿estamos nosotros orando? ¿Estamos nosotros doblando las rodillas, tocándole el corazón al Señor con nuestra oración? Padre, pero es que me cuesta orar. Bueno, hermano, empecemos. Tomemos la palabra de Dios y a través de esta predicación tú puedas orar. ¿Qué te está diciendo hoy el Señor? Porque el Señor te está escogiendo a ti, porque el Señor te está diciendo a ti específicamente, porque hay muchos que necesitan ser instruidos, hay muchos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Eso que hoy se convierta en oración, eso que hoy se convierta en palabra, que hoy, queridos hermanos, podamos tener esa experiencia de aquellos primeros apóstoles, de aquellos primeros discípulos. Después de ayunar,
¿Cuántas veces nosotros decidimos? Y en el día de ayer hablábamos de las decisiones. Y las decisiones tienen que estar enmarcadas en el orar. Yo no puedo tomar una decisión apresurada. Yo no puedo decir voy a hacer esto cuando realmente no le he pedido al Espíritu Santo. Qué bonito, mis queridos hermanos, que nosotros le pidamos al Espíritu Santo de Dios. Tal vez en un negocio, tal vez en la vida matrimonial, tal vez en la vida como joven. Espíritu Santo de Dios, inspírame siempre lo que debo pensar. Espíritu Santo, si esto es según tu voluntad, si esto viene de ti, que se dé, Señor. Que se dé, Espíritu Santo. Pero ¿qué hacemos muchas veces nosotros? Nosotros hacemos lo primero que se nos viene a la mente. Lo primero que tal vez viene como instinto, lo hacemos. Pero qué bonito es que nosotros oremos, que nosotros ayunemos, queridos hermanos. Y en el ayuno y en la oración se manifestará la presencia del Señor. Y por eso es la invitación a vivir en la unidad, a vivir como hombre de Dios, como mujer de Dios, lleno del Espíritu Santo y de fe. Hombres que ayunen, hombres que oren, porque acuérdate, querido hermano, querida hermana, que el Señor actúa, el Señor se manifiesta en la alabanza de su pueblo. Y cuando nosotros ayunamos, hermanos, se manifiesta la gloria y el poder del Señor. Cuando oramos se manifiesta la gloria y el poder del Señor. Porque nada va a pasar. Por eso Jesús le dice a los discípulos: ustedes no han orado ni una hora. ¿Cómo vamos a pretender decirle a los espíritus inmundos, aléjate? Hermanos, si no oramos, ¿cómo vamos a querer imponer las manos sobre los enfermos? Sabemos que Dios es el que actúa, pero necesitamos de que a través de nuestras vidas seamos canales de gracia y de bendición. Así que, mis queridos hermanos, en este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles vemos la experiencia del Salmo 97. Este autor sagrado nos dice el texto: el Señor revela a las naciones su justicia. ¿Qué nos está revelando el Señor en esta situación difícil? ¿Qué nos está enseñando hoy a cada una de nuestros países, hermanos? Sabemos que el Señor ha estado grande con nuestro país Venezuela y seguirá estando, porque el Señor nunca se va. Recuerdo, mis queridos hijos, que cuando empezó esta situación del éxodo masivo acá en este país Venezuela, publicaban una imagen en el aeropuerto internacional Simón Bolívar. Publicaban una imagen donde Jesús iba con las maletas a montarse en el avión. Y esto me interpeló. Hice una reflexión públicamente donde decía, queridos hermanos, que Jesús no se va de nuestros países, que Jesús no se va de nuestra familia. Jesús se ha quedado en este país, que ciertamente es una situación de injusticia, es una situación terrible, queridos hermanos, pero el Señor ha estado grande con nosotros. El Señor ha estado grande con cada uno de ustedes, queridos hijos. Y por eso el Señor revela a las naciones su justicia. El Señor les revela. El Señor nos sigue revelando a través de los ministros sagrados que es necesario vivir en la justicia de Dios, que es necesario experimentar la vida de Dios en cada una de nuestras naciones. Las naciones tienen que ser conquistadas por Jesús. Nuestras familias tienen que ser conquistadas por Jesús. A ello, hermanos, hoy el texto de San Mateo nos dice en esta experiencia profunda del hombre, porque el hombre es cambiante, el hombre es tan complejo que muchas veces nunca terminamos por conocernos. El hombre es una persona compleja, nos dicen la ciencia o la psicología. El hombre nunca termina por conocerse. Y el hombre en ese movimiento, el hombre en este caminar, el hombre con sus diversos caracteres, hermanos, podemos flaquear, podemos caer en muchas cosas, podemos caer en injusticia, podemos caer, pero ahí está Dios para decir que nos levantemos con la fuerza de su Santo Espíritu. Nos dice el texto de San Mateo, dijo Jesús a sus discípulos. Fíjense, siempre Jesús habla a sus discípulos, pero Jesús habla a nuestras vidas. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, no es una amenaza lo que Dios quiere decirnos a través de San Mateo, sino es una advertencia. Por eso, la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Porque los fariseos querían verse justos delante del pueblo.
Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. No entraréis en el reino de los cielos. Y fíjense, podemos ver las injusticias que hay en el mundo. Cuántas injusticias, cuánta opresión para la gente. Cómo la gente le toca surgir precisamente porque se han convertido. Los gobiernos, los políticos, queridos hijos, se han robado la plata de las gentes, de los pueblos, queridos hermanos. Cuánta injusticia muchas veces. Y vemos las injusticias donde a veces el hijo le reclama a mamá y le dice: mamá, pero es que usted le compra más ropita a mi hermano mayor que a mí. Y entonces el hijo dice: mamá, pero eso es injusto. Así muchas veces, queridos hermanos, el castigo de premiar, o mejor dicho, el premio, porque él se porta bien, porque él hace las cosas bien, porque él saca buenas calificaciones. ¿Y cómo vamos hiriendo a nuestros hijos? Entonces yo premio a mi hijo porque mi hijo sacó 20 puntos en las calificaciones, porque pasó eximido, porque y aquel joven, aquel hijo que necesita de tu cercanía, que necesita de que pueda ser reconocido, es la justicia. Y eso hemos visto cómo causa herida, cómo se hiere cuando somos injustos, cuando yo apremio a algunos sí y otros no. Porque estos son mejores. Hermanos, Dios es justo. Dios nos ha dado la salvación para cada uno de nosotros, que tal vez no la merecíamos, pero fue según la misericordia de Dios. Según la misericordia de Dios hemos recibido gracia y bendición. Entonces el Señor hoy nos dice: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Repito, justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Eso es ser justo. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. No matarás. Sí, padre, pero es que yo no he matado. Y muchas veces escuchamos diversas predicaciones y decimos que matar no solamente es con un arma punzopenetrante o con un arma explosiva, etcétera. Y padre, pero es que podemos matar con la boca. Pero el texto nos habla literalmente de quitarle la vida a alguien. Pero veámoslo desde esta perspectiva. Evidentemente, cuántas esperanzas hemos matado, cuántas esperanzas le han quitado al pueblo, cuántos hermanos han perdido a sus seres queridos. Desesperanzados han matado la esperanza. Yo recuerdo que alguien conversaba conmigo y me decía: padre, me han matado la esperanza. Padre, porque he luchado, he ido a la universidad, fui a la universidad, me esforzaba, me levantaba de madrugada, tenía que trabajar esencialmente para pagar mis estudios. Y padre, me han matado las esperanzas, porque me encuentro frustrado, porque no encuentro trabajo, porque no encuentro algo que me pueda llenar el corazón, porque me he esforzado. Han matado mis esperanzas, han matado las esperanzas de un pueblo. Pero hermanos, el Señor, repito, nos dará su gracia y su bendición. El Señor nos dará su fuerza. Y el que mate será reo de muerte. Es decir, queridos hermanos, que se pagará. El Señor nos habla claramente en su palabra. Si hemos matado, pues pagaremos. Pero yo os digo, dice Jesús, todo el que se deja llevar de cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la jaena del fuego. Hermanos, fíjense cómo el Señor nos advierte. Veamos esta experiencia en nuestras vidas. Y no es que el Señor nos esté amenazando, sino es una advertencia de Dios. Es una advertencia para pensar, queridos hijos, para reflexionar y para ir mucho más allá, tal vez, de nuestro modo de vida. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de cólera contra su hermano será procesado. ¿Cuántas veces nos dejamos llenar de cólera? Nos dejamos llevar por la ira. Yo siempre le digo a los padres de familia: por el amor a Cristo, ustedes nunca vayan a corregir a alguien molesto. Pensemos, queridos hermanos, cuando vamos a corregir a nuestros hijos molestos. Lo primero que tenemos en nuestras manos se lo tiramos, y lo primero que pensamos se lo decimos.
como esposos, cuando le vamos a decir algo a la esposa, injurias, y por eso herimos. Y por eso la esposa le dice, es preferible que me hubiese metido tal vez una bofetada y no me hubieses dicho esta palabra. Os habéis oído que se dijo a los antiguos. Pero el Señor también nos dice, todo el que se deja llevar de cólera contra su hermano será procesado. Y por eso, hermanos, las peleas en nuestros hogares, porque nos llenamos de cólera, respiremos. Respiremos profundamente antes de decir cualquier improperio, antes de decir cualquier mala palabra. Será procesado. Si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. La gehenna en el pueblo de Israel era un lugar de purificación. Se duraba 1 año precisamente para ser purificado, para ser reinserto nuevamente a la vida común. Y en este sentido, el texto sagrado nos anima. Fíjense, ¿a qué? A vivir desde esa experiencia del perdón, desde esa experiencia de no llenarnos de cólera, de ira, hermanos. Y decimos, pero es que quiero explotar. Y cuando explotamos, queridos hermanos, parecemos una olla de presión. Decimos malas palabras, herimos a las demás personas. Pero, Padre, ¿cómo hago para vivir desde esta experiencia? Lo contrario a la cólera, ¿cómo hago? Hermanos, ser sencillos. Tener ese temple, tener la capacidad de pensar, de respirar profundamente. Nuestros hijos, Padre, pero es que mis hijos me tienen ya hasta el borde. Respira profundamente. Pídele al Señor la sabiduría. Llénate de la fuerza del Espíritu Santo. Llénate de la oración, hermano. Yo recuerdo cuando alguien me decía, Maro, que cuando su caminar se encuentre en dificultades, busca la oración. Y es así, querido hermano, cuando parece ser que ya estamos vacíos, la oración nos vuelve a levantar. La oración nos llena, y por eso decimos malas palabras, por eso maldecimos, nos llenamos de cólera, nos llenamos de ira y decimos, pero es que no aguanto, porque falta Dios en el corazón. Ciertamente llegarán momentos difíciles donde decimos malas palabras, donde nos dejamos llevar por la ira, pero ojo, atento, volvamos otra vez a rectificar. Rectifiquemos nuevamente y pidamos perdón, porque esa es la otra. Nosotros decimos malas palabras, maldecimos, herimos a nuestros hijos, herimos a nuestro esposo, a nuestra esposa, y ya parece ser que no ha pasado nada. Y vamos guardando, como aquel hombre que guarda en el cajoncito, va guardando cosas. Y cuando abrimos el cajón, es decir, el corazón, hermanos, tenemos tantas malas cosas en el corazón que a la final nos hace muchísimo daño. El texto sagrado sigue diciendo, por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, esto lo dice el libro del Génesis, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene queja contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Padre, lo odio. Hay mucha gente que me dice, Padre, yo perdono, pero no olvido. Sí, claro, no vas a olvidar, porque, hermanos, olvidamos cuando morimos. Padre, esa vieja no la puedo ni ver. Ese viejo no lo puedo ni ver, Padre, lo odio profundamente. Hermanos, Dios perdonó tus pecados. Ahora, ¿por qué nosotros no vamos a ser capaces de perdonar? Sí, hermanos, Dios nos perdona. Pero ahora, ¿cuántas veces rezamos el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas? ¿Cómo? Repítelo, completa la frase, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero qué bonito es. Ay, qué rico es cuando vienen a pedirme perdón. Eso es magnífico, fantástico. Qué bonito es cuando Dios me perdona. El sacerdote te absuelve y yo te absuelvo de todos tus pecados en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿has perdonado? ¿Has perdonado? Alguien venía a confesarse y me dijo, Padre, yo tengo algo que decir.
estos son mis pecados, esto y esto y eso y esto, pero hay un pecado que no lo puedo asumir. Hay algo que no puedo sacarlo de mi corazón. ¿Y cuál es el pecado? Padre, es que odio a una vieja. Dios mío, ese pecado, queridos hermanos, lo vas a tener atado. Padre, pero es que yo tuve la razón, yo tengo la razón. Pues porque tú tienes la razón, hermano, perdona. La otra persona no tiene claridad del asunto, tú tienes la razón. No sé si me hago entender. Quiero que tú me entiendas. Quiero que tú asumas esto, querido hermano, que si hoy tienes a alguien como enemigo, llámalo. Estoy seguro que cuando tú lo llames va a decir, pero me viene a salir con malas palabras. No, hermanos, Dios obra profundamente. Cuando tú oras y cuando tú le dices, Señor, yo quiero reconciliarme con mi papá y con mi mamá, porque ¿cuántos hijos viven enemistados con papá y con mamá? ¿Cuántos padres viven enemistados con sus hijos? Nos queremos confesar de todos los pecados, pero vivimos atados al pecado muchas veces del odio. Es que lo odio, es que la odio. Hermano, reconcíliate, dice la palabra allí. Deja tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Sí, hermano, no olvidamos, pero es necesario sanar las heridas. Que cuando usted perdone y pase por el lado de esa persona que te hizo daño, usted se pueda sentir libre. Se pueda sentir tranquilo, se pueda sentir perdonado y liberado. No es que fue a confesarse y Padre, me confieso de que odio a tal persona y bueno, Padre, y al otro día mira a esa persona y Dios mío, que se muera, pues no perdonó. Hermanos, es importante decirle al hermano, a pesar, repito, de que tú tengas la razón, a pesar, hermano, te perdono o te pido perdón, porque tal vez te dije malas palabras. Esposo, dile hoy a tu esposa, te pido perdón, mi amor, porque te dije que pues tal vez estaba en un momento de cólera, en un momento de ira y te herí. Pero cuántas veces, queridos hermanos, nosotros herimos y se nos olvida que debemos pedir perdón. Y seguimos tal vez diciendo malas palabras y seguimos hiriendo a nuestros hijos y vamos llenando el corazón de ira y de odio. Y muchas veces el hijo se pregunta, ¿y por qué papá me maltrata verbalmente? ¿Y por qué papá me grita? ¿Y por qué papá tal vez me tiene odio? Deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, hermanos. Enseguida. Si peleaste con tu esposa o discutiste, hoy dice la palabra que no te llegue el ocaso sin antes haberse pedido perdón. Mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan a la cárcel. En verdad te digo, dice Jesús, que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Es decir, queridos hermanos, que es necesario pedir perdón acá, porque lo que atemos acá en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatemos acá en la tierra quedará desatado en el cielo. Pedir perdón, querido hermano. Pedir perdón. Es el momento de pedir perdón, de acercarnos y de ser fuertes y valientes. Muchas veces como fuimos valientes para maldecir, como fuimos valientes para decirle tantos improperios al vecino o a la vecina, hoy que seamos valientes. Te pido, como sacerdote del Dios Altísimo, en el nombre de Jesús, que por favor, reconcíliate con el vecino, reconcíliate con tu esposa y llévale un ramito de flores, llévale algo sencillo pero significativo y dile, mi amor, hoy te pido perdón porque te dije una mala palabra. Dile, hijo, hoy te pido perdón porque te ofendí. O hijo, dile, papá, te pido perdón porque te dije tantas malas palabras, porque creía que yo tenía la razón, pero usted tiene la razón. Eso es bonito, queridos hermanos. Eso es de ser cristianos. Y hoy el Señor nos invita a esto, a perdonar, a reconciliarnos. Y por supuesto, después de reconciliarnos, vamos a llevar la ofrenda ante el altar del Señor. Y que esta cuarentena pueda ser esa oportunidad para reconciliarnos. Y cuando vayamos a la Eucaristía,
vayamos reconciliaditos y llenos de la fuerza del Espíritu Santo, amados y perdonados por el Señor. Queridos hermanos, qué gran gozo, qué gran alegría haber compartido con ustedes el Evangelio del día, la palabra de Dios. Quisiera orar por cada uno de ustedes para que el Señor derrame abundante gracia y bendición. Hermanos, sigo pidiendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Padre Maro. Por favor, denle la campanita, denle ese me gusta, dejen sus comentarios y que no se les olvide compartir nuestros videos. Hermanos, hoy el Señor te ama, hoy el Señor te perdona, pero reconcíliate, no dudes en reconciliarte. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Recuerden que la Santísima Virgen María les ama también y con su manto maternal les cubra en su caminar. Repito, no se te olvide perdonar a tus seres queridos, no se te olvide reconciliarte con aquella persona. Es un momento oportuno, es una oportunidad de Dios para que hoy nos podamos reconciliar y podamos llegar a la santidad. Cuídate mucho, Dios te ama eternamente.